Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Que se sean tan amables, vamos a leer el libro de Santiago o carta de Santiago, vamos a leer. Amén. Capítulo 5. ¿Ya hallaron? El versículo 16 dice, leamos: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Texto tan bonito, ¿no? Muy bonito ese versículo. Pueden sentarse, sean tan amables. Vamos a llamar la enseñanza la oración eficaz. Cuando hablamos de oración eficaz, entonces también estamos diciendo que hay otras oraciones que no son eficaces. Y por ejemplo, para iniciar, detengámonos por un momento en la oración de la que Dios dice no escucha, la oración de los necios. Dice que es abominación delante de Jehová. La oración de los pecadores, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Eso es lo que dice el Evangelio capítulo 9, verso 31 de San Juan, ¿verdad? La oración que multiplican, según dice Isaías capítulo 1, ¿lo recuerdas? Por tanto, cuando multipliquéis vuestra oración, yo no oiré. Son oraciones ineficaces. La oración del fariseo, ¿la recuerdas? Te doy gracias, Señor, que no soy como los demás mortales y mucho menos como este tipo que está aquí, porque yo sí, mejor dicho, doy, hago y deshago. Pero son oraciones que Dios no escucha. Son oraciones ineficaces. Entonces, ¿cómo entender una oración eficaz? ¿Cómo hacer una oración eficaz? Bueno, comienza por ponerse en paz con el hermano. Si usted lee bien el texto, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. Y entonces viene el resultado. La oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho. ¿Has leído el Evangelio? Jesús dijo: cuando vayas a la casa de Dios a presentar tu ofrenda y recuerdas que alguien tiene algo contra ti, ¿qué debe de hacer? Dejar la ofrenda en el altar, ir y buscar al hermano y reconciliarse con el hermano, y ahora sí venir a presentar su ofrenda. Entonces, para que la oración sea eficaz, no es como la gente piensa, que es simplemente orar. No, se requiere que la persona entienda por lo menos 4 cosas que están escritas en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, el verso 14. 1, si se humillare mi pueblo, ¿cierto? 2, buscare mi rostro. 3, orare. 4, se convirtiere. Cuando reunamos esos 4 aspectos: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces viene el resultado de la oración. Yo iré desde los cielos, ¿qué más? Perdonaré sus pecados, ¿qué más? Y sanaré sus tierras. Eso es una oración, ¿qué? Eficaz. ¿Por qué será que Dios no me escucha?
Muchas veces nosotros nos hacemos ese interrogante. Bueno, puede ser que en nuestra oración le faltan esos 4 componentes: humillarnos, buscar, orar y convertirnos. Y si eso no es parte de nuestra vida, por mucho que oremos, no vamos a tener resultados. ¿Recuerdas la oración de la ancianita? ¿Sí la recuerdas? Leyó el evangelio que decía: si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte que se quite, y se quitaría. Y dijo ella: caramba, yo con semejante promesa, ¿y este monte aquí? Dice que comenzó a orar toda la noche para que el monte se quitara. Pero a las 5 de la mañana se ha levantado y mira a ver si el monte se había quitado, y estaba ahí. Dijo ella: así creía yo que no se iba a quitar. Ese es el resultado de uno no entender lo que la Biblia dice. Porque está escrito: es necesario que el que se allega a Dios, ¿qué? Crea que le hay. Y que además, ¿qué? Es galardonador de los que le buscan. Usted y yo no podemos obtener resultados en nuestra oración a Dios si no aprendemos a orar. A mí me encanta ese capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Seguro que usted ya lo ha leído. Jesús enseña a orar a sus discípulos. Y mire cómo comienza: ustedes no oren como los demás, oren así: Padre nuestro que estáis en el cielo. ¿Sabe que las muchas religiones, incluyendo algunos cristianos, hacen la oración del Padre nuestro? Pero eso que aparece ahí no es para que usted lo repita, sino para que usted lo aplique en el desarrollo de su oración. Porque una cosa es leer el párrafo del Padre Nuestro, otra cosa es saber qué fue lo que Jesús les enseñó con ese excelente tema. Primero les hizo saber: ustedes son hijos, y si ustedes son hijos, pues deben de clamar al Padre. Por eso, Padre nuestro. No es el padre de otros, como dicen algunos. ¿Será que Dios sí me oye a mí? Pastor, ore por mí, porque Dios lo oye más a usted. Usted está más cerca de Dios. Bueno, eso me han dicho a mí. No, si usted es un hijo de Dios, su padre es Dios. Y debe de reconocerlo como así, como nuestro Padre. Y cuando entramos en ese campo, entonces viene a mi mente el otro pasaje del Evangelio: ¿cuál de vosotros, si vuestros hijos le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? Reflexión interesante. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más? ¿Quién? Vuestro Padre. Mi Padre es Dios, y yo le exalto. Alaben el poderoso nombre de Cristo. Entonces, lo primero que usted debe tener en cuenta cuando se allega a Él es reconocer que Él es nuestro Padre. 2, que Él está por encima de nosotros. Que estás en los cielos. ¿Y dónde estoy yo? Y usted sabe que el que está arriba controla, el que está arriba maneja, el que está arriba dirige, el que está arriba hace lo que quiera. Y afortunadamente el que está arriba en el tema que nos ocupa es el ser más bueno, más santo, más misericordioso, que sabe escuchar la oración del cristiano. Alaben el nombre de Cristo, que estás en los cielos. Y hay que reconocerlo como lo que es su naturaleza: santo.
santificado. Porque no nos hemos acercado a un diosecito pegado de la pared, ni a uno que se cargue en el bolsillo, o que hay que meterlo en una urna y encerrarlo con rejas de acero para que no se lo roben. El Dios que yo tengo llena el cielo y la tierra, y tiene el control de todas las cosas, y no hay manera de encerrarlo. Él vive, Él es vida. Alaben el nombre de Cristo. Entonces yo debo reconocer su santidad. Además me convoca a ser como Él. Sed santos, como yo soy santo. Y nos convoca a través del escritor consagrado a seguir la paz y la santidad, sin la cual. Entonces, si usted quiere tener una oración eficaz, le ha de corresponder hacer las cosas como a Dios le agradan. ¿Por qué? Jesús habló de aquellos que hacían oraciones pero sin sentido. Escuche, no todo el que me diga Señor, Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Si no hacen lo que yo mando. Seguramente que hay muchas personas que han orado muchas veces, que han sacado días para orar, pero no tienen una respuesta de Dios. Y puede ser que el punto que hace que usted no reciba lo que pide radica en algo muy sencillo: es que no estás en paz ni con él ni con tu hermano. Recuerde que su oración, para ser contestada como su salvación, están condicionadas. El Padre nuestro dice: perdónanos, como nosotros ¿qué? Entonces nosotros queremos que Dios nos escuche, que Dios responda, que Dios nos dé las soluciones que estamos buscando, pero que le perdone yo. Él tiene que pedirme perdón a mí. Que somos hasta arrogantes, ¿no? Soberbios. No, yo ir a pedir perdón. Y cuando alguien se nos acerca y nos pide perdón, entonces colocamos una condición: yo le perdono, pero. Sin embargo, sí queremos que Dios nos escuche, que clamemos y, bueno, la oración inmediatamente. Usted sí sabe que la oración, para ser contestada, no necesita que sea tampoco extensa. A mí me apasiona la oración de Elías y la predicación de Jonás. Son dos cosas interesantísimas. La predicación de Jonás: en 40 días Nínive será destruido. Sin introducción, sin contenido, sin conclusión, sin homilética, sin exégesis. Un sermón de 15 segundos. Pero eso movió, estremeció hasta el rey. Y la oración de Elías frente a los profetas de Baal: oh Jehová, escucha, responde, para que este pueblo conozca que tú eres Dios. Y el cielo se abrió y el fuego descendió y consumió el sacrificio que había allí. Gloria a Dios. Jesús cuestionó severamente a los fariseos, que hacían oraciones y oraciones y oraciones y pensaban que por eso iban a ser escuchados. Y resulta que con Dios es mejor la obediencia que los muchos sacrificios. Si usted quiere que Dios lo escuche, su oración debe de ser acorde a la forma que Jesús deja en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Léetelo bien. 1, 2, 3, 4,
todas las veces, y ponle el sentido que sea necesario, y vas a encontrar una riqueza tan grande que cuando tú te acerques a Dios, entonces podrás entender el mensaje de Pablo. Oraré en el Espíritu, pero también oraré con entendimiento. Hay gente que ora y no sabe qué ora, ni por qué, ni para qué, ni a quién. Pero cuando uno sabe que viene a la presencia del ser más grande y lo reconoce como tal, y uno se reconoce como lo que es, algo tendrá que pasar. Gloria a Dios. Algo tendrá que pasar. Cuando yo oro, reconociendo al que estoy orando, a quien le estoy clamando, cuando también descubro quién soy yo ante él y en consecuencia me comporto, entonces claman los justos y Jehová los oye. Clama a mí y yo te responderé. Todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Claro, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho. Claro, ¿cómo es de poderosa la oración de un cristiano que reúne todas las demandas divinas, que el cielo se abre o se cierra? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró para que no lloviera. ¿Y qué pasó? No llovió. Y luego volvió a orar para que lloviera. ¿Y qué pasó? Eso es lo que usted y yo tenemos que aprender. Oraciones con resultados. Y para que eso se dé, es necesario que no hagamos como el fariseo, que no hagamos como aquellos israelitas que hacían un culto maravilloso, tenían los mejores instrumentos, los mejores músicos, los mejores cantantes, pero un día Dios les dijo: quiten de mí todo eso, que no lo voy a escuchar. Claro, es que sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de él y hace su voluntad, a ese oye. Y uno encuentra en la Biblia gente que se supo dirigir a Dios. ¿Recuerda la oración de Josué? Detente sol y tu luna. ¿Y qué pasó? Y el sol se detuvo y la luna se paró. Claro, gente que sabe orar, que saben a quién le oran, que sabe que cuando se le clama a él, él tiene el control. Cuando los cristianos entendamos la clase de Dios que tenemos, se acabará el pensamiento de imposible, se acabará el pensamiento no puedo, se acabará el pensamiento es muy difícil, porque entonces vendrá una respuesta interesante. ¿Habrá algo imposible para Dios? Dígame qué hay imposible para Dios. Colgó el sol, colgó la luna, colgó todo el sistema solar, de la nada lo sostiene con el poder de su palabra. Me trajo a mí aquí, lo trajo a usted aquí, nos llenó de provisión. El oxígeno no falta, el sol no se acaba su luz, la luna sigue alumbrando, la tierra sigue produciendo, el mundo va de mal en peor, pero Dios sigue vigente con sus promesas. Oh, yo quiero que alaben a Dios. Y es que es muy interesante el pasaje que leímos, porque mire cómo comienza. ¿Es alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Es alguno alegre?
cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite, y el Señor lo sanará. ¿Escuchó eso? Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y entonces, como en los cristianos a veces se presentan ese, ¿sí? Ustedes han oído decir que hay hermanos que, pues yo no me comprendo con el hermano. ¿Han oído decir así? ¿Sí han oído decir eso? Oiga, yo no me comprendo con ese hermano. Es más, me cae como, eso también lo dicen por aquí. Pues, ¿cómo le parece que si usted quiere que Dios lo escuche, le toca ponerse en paz con su hermano? Puede ser que la visión de él, el pensamiento de él, su carácter sea diferente, pero es su hermano. Y usted no puede perder el privilegio de estar hablando con Dios y Dios hablando con usted por no ponerse de acuerdo con su hermano. Yo no entiendo cómo hace una pareja para acostarse brava. Y ¿cómo le parece que esa pareja duermen en camas separadas y quieren irse ni que para el cielo? Allá no hay cama para esa gente. Imagínate, yo quiero ir al cielo y no estoy en condiciones de perdonar a la persona más importante que Dios ha puesto en mi camino, que es mi esposa o que es su esposo. Porque no hay nadie más importante en la tierra a quien Dios haya puesto a su lado que su esposo o su esposa. ¿Y cómo decide que no se hablan? Duermen en cama separada. Hace 8 días ni nos cruzamos la mirada y van para el cielo. Para el cielo. Habla con Jesús y Él te dirá otra cosa. Así que aquí hay que comenzar a arreglar las cosas, porque si no nos ponemos de acuerdo aquí, no hay viaje. No hay viaje. Para usted viajar a Estados Unidos tiene que reunir todos los requisitos. Si no los reúne, puede tener la plata, pero no va. Pues ¿cómo le parece que si usted no se pone en paz con su hermano, si usted no se pone en paz con su esposa, con sus padres, con sus hijos, con sus compañeros, pues la Biblia dice que el viaje está en veremos? Por eso vale la pena que recuerde lo que está escrito. Pónganse de acuerdo unos con otros y oren unos por los otros para que sean sanos. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, habla con Isaías y él te dirá: le hice una visita al rey. Jehová me dijo que le dijera que organizara su casa porque iba a morir y que ya no iba a vivir más. Y entonces fui y le dije, y lo que ha hecho Ezequías es volver su rostro a la pared y ha comenzado a orar, y como si a Dios se le olvidase, él le recuerda todo lo que había hecho por su casa. Y no ha salido Isaías del patio de la casa real cuando Dios le llama y le dice: Isaías, Señor, vuélvete y dile a Ezequías que yo he oído su oración. ¿Y qué más? Y he visto sus lágrimas. Dígale que voy a hacer devolver en el reloj de acá 10 grados atrás, haciendo que él pueda vivir 15 años más. Son oraciones ¿qué? Eficaces. Pero son oraciones que nacen del alma. Son oraciones que nacen como consecuencia de la necesidad y de la humillación y de la conversión. Son oraciones que no se hacen como lo suele hacer el común de la sociedad, que es una repetición de la repetidera. No, es la oración que nace de lo más profundo de mi ser, porque orar es hablar con Dios. Orar es contarle a Dios lo que a mí me pasa en el momento que estoy hablando con Él.
Yo no puedo decirle a Dios lo que ya me solucionó a menos que sea para decirle gracias. ¿Está claro? Yo debo de decirle a Dios lo que me pasa en el momento. Así como su hijo se le acerca y le pide los zapatos porque están rotos. Así como su hijo se le acerca y le pide alimento porque tiene hambre. Así como su hijo le pide perdón porque sabe que el castigo es inminente. Bueno, así usted y yo acerquémonos a Dios en plena certidumbre de fe para alcanzar en Él el oportuno socorro. Pero vamos a hacerlo de verdad. Alaben el nombre de Jesús. Mucha gente se ha privado de encontrar en Dios grandes cosas. Porque cuando oran, oran sin sentido, oran sin conocimiento, oran sin estar a paz y salvo con Dios. ¿Recuerdas? Vas al banco, necesito un crédito. Sí, señor, su número de cédula, Señor, aquí aparece que está en mora. Póngase a paz y salvo. Hasta que no pagues no hay más. Muchos de nosotros queremos que Dios nos responda, pero no estamos a paz y salvo con Él. Señor, dame, pero no me he arrepentido. Señor, dame, pero no me he humillado. Señor, dame, pero no lo he buscado. Señor, dame, pero no he dejado de hacer lo malo. Y así no hay respuesta de Dios. ¿Recuerdas la anécdota aquel del sueño del soñoliento? Se acostó a dormir y comenzó a soñar que salían de su boca unas bolitas y ascendían, y en el techo de su casa había un lagarto que se las tragaba. Mañaneó a decirle a la mujer: mija, ¿cómo le parece que tuve un sueño? Dijo: ¿qué se soñó, mijo? Vea que de mí salían unas bolitas, unas bombitas, subían hasta el cielo raso y ahí había un lagarto y se las tragaba. Ella se lo interpretó de una vez. Dijo: sus oraciones no pasan del techo, porque usted es irresponsable, usted no me respeta, usted maltrata a sus hijos, usted maneja una muy mala convivencia, no le sirve orar así. Le pasaba lo mismo de lo que dice Isaías capítulo 58. ¿Lo recuerdas? Cómo aquellos ayunaban hasta para maltratar al semejante. Y creían que por eso Dios los iba a escuchar, que porque se abstenían de alimentos. ¿Y qué fue lo que Dios les dijo? Ese es el ayuno que yo escogí. Es que algo debe de tener en cuenta el cristiano hoy, y es que a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios, y el prestar atención más que el cebo de los animales gordos. Necesitamos obedecer a Dios antes que cualquier cosa, y obedecer a Dios es poner en práctica lo que ya hemos venido diciendo en esta reflexión. Si usted quiere que su oración sea eficaz, tenga resultados, haga las cosas como Dios manda. Demos gracias. Señor, te damos gracias.